Hola gente, ¿cómo están? Esta ya es, creo, nuestra cuarta llantía. Eh, esta semana les correspondía ver ATM y SMAS, pero me voy a enfocar más en ATM porque creo que eso es como lo más denso de esta semana. Entonces voy a enfocarme más en esto que en SMAS, ¿ya? Así que empecemos. Igual si tienen cualquier duda de Smash o necesitan aclarar algo, ahí me preguntan. Será todo. Partamos. Ya. Em, la articulación temporomandibular, ATM, es la única articulación sinovial de la cabeza, eso es lo que tenemos que saber, a excepción de las articulaciones de los huesecillos del oído medio. Esta articulación involucra dos huesos principales, que van a ser la mandíbula y el hueso temporal. En la mandíbula encontramos el proceso condilar de la mandíbula, que específicamente es su cabeza, que va a estar cubierta de fibrocartílago y actúa como la superficie articular de esta articulación. También encontramos el cuello del cóndilo, que conecta el proceso condilar con la rama de la mandíbula, y en su cara anteromedial está la fosita pterigoidea, donde se inserta el el músculo pterigoideo lateral. En la fosita pterigoidea se inserta el músculo pterigoideo lateral, ¿ya? Y luego tenemos el hueso temporal. Las superficies articulares van a incluir la fosa mandibular. Está aquí la fosa mandibular, que es cóncava, y el tubérculo articular o eminencia articular, que es convexa. Ambas están en la porción escamosa del hueso temporal, aunque una pequeña parte de la fosa mandibular se encuentra en la porción timpánica, que no participa en la articulación. La fisura timpánico-escamosa marca el límite posterior de la superficie articular. ¿Ya? Acá está encerrada en amarillito. Ay. La fisura timpano-escamosa. Ya. Acá vemos el disco articular de la articulación temporomandibular. Es una estructura bicóncava, vista lateralmente, con depresiones en su parte superior e inferior. Ya tiene tres zonas. La zona intermedia, que es la más estrecha y soporta la carga, ¿cierto? Y va a tener también esta otra zona, la zona anterior y posterior, y la posterior es la más gruesa. La zona anterior y posterior pueden tener filetes nerviosos y vasos, pero la zona intermedia no. ¿Ya? La zona intermedia no tiene. El disco tiene una forma cóncava cuando se observa de frente, orientada hacia la mandíbula, y está conectado a varios ligamentos. Además, el músculo tiroideo lateral se inserta en la parte anterior del disco, ayudando a su movimiento hacia adelante cuando el músculo se contrae. Estas cosas de la concavidad o biconcavidad se las tienen que saber porque suelen preguntarlas siempre. Ya. En cuanto a la cápsula y los ligamentos, tenemos cierto que la cápsula de la articulación temporomandibular se inserta en el hueso temporal y el proceso condilar de la mandíbula. Superiormente rodea la eminencia articular del temporal y el tubérculo cigomático anterior, y posteriormente se inserta en la fisura timpánica escamosa. ¿Ya? Inferiormente se adhiere alrededor del cóndilo mandibular, cerca del cartílago articular. El ligamento lateral, que refuerza la cápsula, es crucial para limitar los movimientos mandibulares. Otros ligamentos más accesorios son el esfenomandibular, que se extiende de la espina del esfenoidea a la mandíbula, y el estilomandibular, que va desde el proceso estiloides del temporal hasta el borde posterior de la mandíbula. Ahí se ven claramente en el esquemita que está ahí. La articulación temporomandibular recibe su irrigación a través de
de la arteria carótida externa, principalmente de los ramos maxilares, que pasan medial al proceso condilar, y los ramos temporales superficiales, ¿ya? En cuanto a la inervación, está controlado por el nervio mandibular, que es el tercer ramo del nervio trigémino. Eso también lo suelen preguntar. Y los principales nervios involucrados son el nervio aurículo-temporal, que rodea la articulación, el nervio temporal profundo, que inerva los músculos relacionados, y el nervio masentérico, que participa en la función masticatoria. Los músculos de la masticación actúan sobre la articulación temporomandibular, ¿cierto? Y participan en funciones como la masticación, obvio, y la fonoarticulación también. Se insertan en el cráneo y en la mandíbula, derivan del primer arco faríngeo y están inervados principalmente por el nervio mandibular, como ya mencionamos el mandibular, y que es tercer ramo del trigémino, ¿ya? Tengan presentes. Hay 4 músculos principales, ¿cierto? Que son el temporal, el massetero, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. El músculo massetero, el más superficial, se inserta en el hueso cigomático y el arco cigomático y desciende hacia la rama de la mandíbula. Su función es elevar la mandíbula y ayuda a cerrar la boca también. Tiene 2 porciones, una superficial y otra profunda, y está irrigado por la arteria masseterina, que proviene de la arteria maxilar, y está inervado por el nervio masseterino, que es rama del nervio mandibular. El músculo temporal es aplanado y ovalado. Está ubicado en la parte lateral del cráneo, la fosa temporal. Sus fibras convergen hacia un tendón que se inserta en el proceso coronoideo de la mandíbula. Se divide en fascículos anteriores, medios y posteriores. Y su función principal es elevar la mandíbula, aunque las fibras posteriores también pueden retraerla, ¿ya? Al final les voy a agregar una imagen con los músculos y sus funciones, ¿ya? Este músculo es irrigado por las arterias temporales profundas, rama de la arteria maxilar, y está inervado por los nervios temporales profundos anterior, medio y posterior, que provienen del nervio mandibular, ¿ya? El músculo pterigoideo medial es cuadrilátero y profundo a la rama mandibular. Se inserta en la fosa pterigoidea del esfenoide, con fibras que se dirigen oblicuamente hacia lateral y abajo para anclarse en la cara medial de la mandíbula. Su función principal es elevar la mandíbula, similar al músculo massetero. Está irrigado principalmente por la rama pterigoidea de la arteria facial o de la arteria palatina ascendente, con algunas ramas de la arteria maxilar. Y la inervación de este músculo proviene del nervio pterigoideo medial, que también es rama del nervio mandibular. El músculo pterigoideo lateral tiene 2 porciones, una superior e inferior. La porción inferior se inserta en el ala mayor del pterigoides y se dirige hacia la fosita pterigoidea del cuello del proceso condilar mandibular. La porción superior se inserta en el ala mayor del esfenoide y se une al disco articular de la articulación temporomandibular. La acción principal de este músculo es la apertura bucal, cuando ambos lados se contraen, ¿cierto? Y la lateralidad mandibular, cuando uno se contrae y el otro no se contrae. Eso. En cuanto a la irrigación del músculo pterigoideo lateral, va a estar irrigado por la rama de la arteria maxilar, especialmente la rama pterigoidea. Ahí están marcadas en un rosadito, arteria y músculo pterigoideo laterales. Y van a estar inervados por las ramas pterigoideas del nervio mandibular, ¿ya? Ya. En cuanto a la región temporal y masseterina, la región temporal se localiza en la parte lateral del cráneo, en la fosa temporal, ¿cierto? La cual está delimitada por las líneas temporales superior e inferior.
Estas líneas que pasan por el hueso frontal y parietal sirven como puntos de inserción, ¿cierto? La línea superior para la fascia temporal y la inferior para el músculo temporal. Más hacia adelante la fosa temporal está limitada por el hueso cigomático y en la parte inferior por el proceso cigomático del hueso temporal, que junto con el hueso cigomático forma el arco cigomático. El arco se extiende hacia atrás formando la cresta supramastoidea ubicada sobre el proceso mastoides, y la cresta supramastoidea y el arco cigomático marcan el límite inferior de la fosa temporal. La fosa temporal, ¿cierto?, se conecta con dos regiones que van a ser la región infratemporal, que se encuentra dentro de la rama mandibular, y la región masseterina, que está ubicada fuera de la rama mandibular. ¿Ya? Entonces, ¿qué estructuras superficiales hay en las regiones temporal y masseterina? Las estructuras superficiales van a incluir los músculos, nervios y vasos sanguíneos, ¿cierto? En los músculos destacan los músculos auriculares, anterior, superior y posterior, que mueven el pabellón auricular. También se encuentra la fascia temporal y por debajo el músculo temporal. En cuanto a los nervios, el nervio auriculotemporal, que es sensitivo, este proviene del nervio mandibular, que como ya hemos mencionado es rama del trigémino. También hay ramos motores del nervio facial que inervan los músculos de la mímica. ¿Ya? En cuanto a los vasos sanguíneos, vamos a ver los ramos terminales de la arteria y vena temporal superficial. La arteria temporal superficial es rama de la carótida externa, y mientras que la vena drena en la vena retromandibular. ¿Ya? Otros elementos que podemos encontrar en estas regiones va a ser el conducto de la glándula parótida, ¿cierto?, que pasa por encima del músculo massetero, atraviesa el buccinador y desemboca en la cavidad oral a la altura del segundo molar superior. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos profundos o estructuras profundas vamos a encontrar en la región temporal, ¿cierto? ¿Qué elementos profundos hay en la región temporal? Ahí me faltó la palabra región por si acaso. Acá. Pero bueno, en esta región lo primero que vamos a encontrar es el músculo temporal, obvio, que se va a situar por debajo de la fascia temporal. Esta fascia es una estructura fibrosa que se fija en la línea temporal superficial, superior, como ya había mencionado. Debajo del músculo se ubican los nervios y vasos temporales profundos, ¿ya?, que derivan de la arteria maxilar. El drenaje venoso profundo se realiza a través de las venas temporales profundas, que van a drenar al plexo pterigoideo. Este plexo recolecta la sangre venosa de varias zonas y la lleva a la vena retromandibular, la cual va a pasar por la glándula parótida y drena tanto las áreas superficiales como profundas de la región temporal. En cuanto a la inervación de la región temporal, los músculos requieren inervación motora y sensitiva, ¿cierto? En cuanto a la inervación motora, va a estar proporcionada por la tercera división del nervio trigémino, específicamente el nervio mandibular, que ya lo hemos mencionado harto. La inervación se lleva a cabo a través de los ramos temporales profundos, que se originan en el tronco anterior del nervio mandibular. Ya, los ramos temporales profundos. Y estos ramos emergen en la región infratemporal y alcanzan el músculo temporal en la región temporal profunda. ¿Ya? La inervación sensitiva va a provenir del nervio auriculotemporal, ¿ya? Que también se deriva del nervio mandibular, pero en este caso del tronco posterior, ¿ya? El aurículo temporal del tronco posterior. Los ramos temporales profundos vienen del anterior y son motores, es inervación motora. La aurículo temporal es inervación sensitiva, ¿ya? Entonces provienen del tronco posterior del nervio mandibular
y este nervio se dirige hacia atrás. Llega a la región parotidia y luego pasa por delante del conducto auditivo externo y detrás de la rama de la mandíbula. Y la función de este nervio auriculotemporal es proporcionar la inervación sensitiva a esta zona, como ya lo dije. Además del nervio auriculotemporal, hay otros nervios como los ramos del nervio maxilar y del nervio occipital mayor, que también contribuyen a la inervación sensitiva de la región temporal. En cuanto a la inervación e irrigación de la región maseterina, en la región maseterina los elementos nerviosos y vasculares van a provenir principalmente del nervio mandibular. La inervación motora está a cargo del nervio maseterino, que atraviesa el espacio entre el arco cigomático y la escotadura mandibular para emerger de la fosa infratemporal hacia la región maseterina. ¿Ya? Además, la inervación sensitiva es diversa e incluye ramos del nervio auriculotemporal que se relaciona con el arco cigomático y también recibe inervación del nervio bucal y ramos del plexo cervical como el nervio auricular mayor y el nervio cervical transverso. La irrigación de la región maseterina está proporcionada por la arteria maseterina, que es una rama de la arteria maxilar, y esta combinación irrigación, ¿cierto?, va a permitir el funcionamiento correcto de los músculos y estructura de la región maseterina, ¿cierto? En cuanto al drenaje linfático de la región temporal y maseterina, vamos a tener en la región temporal el drenaje a través de los linfonodos mastoideos y linfonodos parotídeos superficiales. Estos van a drenar al linfonodo yugulo-digástrico, que se conecta con la cadena profunda de los linfonodos cervicales cerca de la vena yugular interna, y como se ve en la imagen. Y en la región maseterina, ¿cierto?, el drenaje va a ser a través de los linfonodos submandibulares. En cuanto al marco óseo de la región infratemporal, vamos a tener que la fosa infratemporal es un espacio anatómico, ¿cierto?, que se encuentra por debajo del arco cigomático, está separado de la fosa temporal. Es importante diferenciar entre región infratemporal, que incluye estructuras como músculo y vasos, y fosa infratemporal, que se refiere, ¿cierto?, a la estructura ósea. Entonces, región infratemporal incluye músculo y vasos, y fosa infratemporal se refiere a la estructura ósea. ¿Ya? Los límites de la fosa infratemporal vamos a tener por superior la cresta infratemporal y el arco cigomático. Por inferior va a estar limitada por la tuberosidad del hueso maxilar. Por medial va a estar formada por medial el límite de la fosa infratemporal va a estar formada por la lámina lateral del proceso pterigoides y el proceso piramidal del hueso palatino, y tiene una fisura que conecta con la fosa pterigopalatina, ¿ya? Y el límite por lateral vamos a tener que lo da la región parotido-masetérica, ¿ya? Las paredes de la fosa infratemporal vamos a tener por anterior el hueso maxilar, por superior la superficie infratemporal del ala mayor del efenoide, y por medial la lámina lateral del proceso pterigoides. ¿Qué comunicaciones va a tener esta fosa? La fosa infratemporal se comunica con la fosa temporal a través de un hiato innominado profundo del arco cigomático. También se va a comunicar con la fosa pterigopalatina a través de la fisura pterigomaxilar, y se va a comunicar también con la órbita a través de la fisura orbitaria inferior, que se forma entre el ala mayor del efenoides y el axilar, ¿ya? En cuanto a la fosa pterigopalatina, esta tiene una forma de pirámide con una base superior y un vértice inferior. Presenta varias caras, anterior, posterior, medial y una lateral, que es una abertura
que corresponde a la fisura pterigomaxilar. En las características que vamos a encontrar en las caras van a ser en la base superior, va a estar formada por la raíz del ala mayor y parte del cuerpo del esfenoide. La cara posterior va a estar formada por el proceso pterigoides. La cara anterior va a estar compuesta por la tuberosidad del hueso maxilar. Y la cara medial va a corresponder a la lámina perpendicular del hueso palatino, donde se encuentra el foramen esfenopalatino que conecta con las cavidades nasales. ¿Ya? El vértice inferior, vamos a encontrar que ahí la fosa se cierra inferiormente formando un vértice que se completa con el proceso piramidal del hueso palatino. Aunque este proceso no forma parte de la estructura de la fosa, hay que tener eso presente. ¿Qué comunicaciones va a tener esta fosa? A través de la fisura pterigomaxilar se abre la fosa lateralmente y permite el paso de nervios y vasos comunicando la fosa con las regiones cercanas, ¿cierto? También tiene comunicación con la fosa craneal media, se conecta a través del agujero redondo por donde pasa el nervio maxilar. También la base del cráneo a través del conducto pterigoideo. Por donde van a atravesar el nervio del conducto pterigoideo y elementos vasculares. También se comunica con la faringe a través del conducto palato-vaginal y se comunica también con el paladar duro mediante los conductos palatinos mayores y menores, desembocando en los agujeros palatinos mayor y menor que permiten el paso de elementos vasculonerviosos. ¿Ya? Entonces, resumiendo, vamos a tener el agujero redondo entre las paredes posterior y superior. Ay, no me marcó el conducto pterigoideo en la pared posterior. El conducto palato-vaginal entre la pared medial, entre las paredes medial y posterior. Acá está el palato vaginal. El esfenopalatino, ¿cierto? Es que está entre las paredes medial y superior. Los conductos palatinos que van a estar relacionados con el vértice de la fosa, que los vemos acá. Y la fisura orbitaria inferior entre la pared superior y la anterior, cierto, que está aquí. La región infratemporal y la fosa pterigopalatina son áreas profundas de la cabeza y la región infratemporal va a compartir límites con la fosa infratemporal, ¿ya? Los límites de la región infratemporal por lateral va a estar delimitada por la rama mandibular, por medial hacia posterior incluye el ala lateral del proceso pterigoides, el músculo constrictor de la faringe y el músculo tensor del velo del paladar. Por anterior, el límite de la región infratemporal va a estar delimitado por la tuberosidad del maxilar. Por posterior va a estar delimitada por partes blandas, específicamente la glándula parótida y la celda parótida. Por posterior va a estar formada por la parte horizontal del ala mayor del esfenoide y el arco cigomático va a estar ubicado más lateralmente. Vamos a encontrar un espacio intermedio entre el arco cigomático y el ala mayor del esfenoide. Se va a encontrar este espacio conocido como hiato cigomático temporal, que va a carecer de una terminología específica, en verdad. En cuanto a la región infratemporal, ¿cierto? A los contenidos, es una zona anatómica compleja y vital que va a albergar una gran cantidad de estructuras, ¿cierto? Entre ellas vamos a encontrar estructuras musculares como los músculos pterigoideos. El pterigoideo medial se encuentra en la parte inferior y el pterigoideo lateral está en la parte superior. El músculo temporal, aunque no es claramente visible, se inserta en el proceso
coronoideo y atraviesa el espacio entre el arco cigomático y la parte lateral del cráneo. También vamos a encontrar la fascia interpterigoidea, que esta es una estructura fibrosa que recubre el músculo pterigoideo medial y se extiende hasta la base del cráneo, separando la región infratemporal en dos espacios, ¿cierto? El espacio pterigomandibular, que es por lateral, y el espacio pterigofaringeo hacia medial, que también se conoce como el espacio laterofaringeo o paratonsilar. ¿Ya? En la fascia interpterigoidea es más gruesa hacia posterior, donde está reforzada por el ligamento esfenomandibular que delimita el ojal retrocondilio. Este ojal permite el paso de los vasos maxilares y el nervio auriculotemporal, estableciendo así una comunicación con la glándula parótida. ¿Ya? En cuanto a la irrigación, va a estar cierto la arteria maxilar, que es ramo terminal de la arteria carótida externa, que nace en la región parotidia. Esta va a atravesar el ojal retrocondilio y va a seguir un trayecto sinuoso hacia la fosa pterigopalatina, contorneando el cóndilo de la mandíbula y el músculo pterigoideo lateral. Ya las ramas de la arteria maxilar que vamos a encontrar van a ser las ramas ascendentes, ramas descendentes y ramas anteriores. Las ramas ascendentes incluyen la arteria timpánica anterior y las arterias temporales profundas anterior y posterior, que irrigan el músculo temporal. También se originan ramas meningias media y menor. La rama descendente vamos a encontrar la arteria alveolar inferior, que irriga dientes y encías, la arteria maceterina, que irriga el músculo macetero, y la arteria pterigoidea, que se distribuye en el músculo pterigoideo lateral. ¿Ya? La rama anterior, ahí vamos a encontrar la arteria alveolar posterior superior, ¿cierto? Que se relaciona con la tuberosidad del maxilar y se anastomosa con una rama de la arteria infraorbitaria. En cuanto al drenaje venoso que vamos a encontrar en esta zona, vamos a encontrar el plexo pterigoideo. Este plexo va a recoger la sangre venosa de las venas, que acompañan a las ramas de la arteria maxilar. Se forman venas maxilares a partir de este plexo que drenan en la vena temporal superficial, formando la vena retromandibular. La anastomosis que va a existir acá va a existir entre el plexo alveolar, la vena facial y las venas oftálmicas inferiores a través de la fisura infraorbitaria. En cuanto a la inervación, ya lo hemos mencionado antes, va a estar dado por el nervio mandibular. Es cierto, este nervio al atravesar el agujero oval se divide en varios ramos. Vamos a encontrar el nervio lingual, que se va a dirigir al espacio sublingual y está comunicado con fibras de la cuerda del tímpano del nervio facial. También el nervio alveolar inferior proviene del nervio mandibular, ¿cierto? Entra en la mandíbula y termina en el foramen mentoniano, inervando los dientes y la región mentoniana. Otro nervio que va a derivar del nervio mandibular va a ser el nervio auriculotemporal, que pasa por el ojal retrocondilio, se dirige hacia la región parótida y proporciona inervación sensitiva a la región temporal. También otros que los troncos del nervio mandibular se dividen tronco temporobucal con ramos motores sensitivos y temporomaceterino con ramos motores para el músculo macetero y el músculo temporal. ¿Ya? Otros ramos adicionales inervan el músculo tensor del velo palatino, el músculo pterigoideo medial y el tensor del tímpano. El nervio mandibular también tiene asociado un ganglio óptico que forma parte de su inervación parasimpática. El contenido en la región pterigopalatina es una zona anatómica compleja, principalmente en términos de su delimitación, ¿cierto? En esta sección vamos a ver más que nada su contenido, ¿cierto?
que incluye ramas de la arteria y nervio maxilar, ¿ya? La irrigación que vamos a encontrar aquí va a estar dada por la arteria maxilar, que procede de la fosa infratemporal y entra en la fosa pterigopalatina a través del agujero esfenopalatino, donde cambia su nombre a arteria esfenopalatina. Las ramas de la arteria esfenopalatina que vamos a encontrar aquí van a ser la arteria infraorbitaria, que está relacionada con la fisura orbitaria inferior, la arteria palatina mayor, que se dirige al conducto palatino mayor, las arterias palatinas menores, que se distribuyen hacia los conductos palatinos menores, la arteria del canal pterigoideo, que pasa por el conducto pterigoideo, la arteria faríngea, que atraviesa el canal palato-vaginal, es la única que cambia de nombre, la arteria alveolar posterior superior, que se dirige hacia la tuberosidad del maxilar. Su origen es discutido, ya que algunos consideran que nacen de la fosa infratemporal. Ya, en cuanto a la inervación de esta región pterigopalatina, va a estar dada la inervación por el nervio maxilar. El segundo... Deme un segundo. El nervio maxilar es el segundo ramo del nervio trigemino. Pasa por el agujero redondo y llega a la parte alta de la región pterigopalatina, donde se introduce en el canal infraorbitario, cambiando de nombre a nervio infraorbitario. Este nervio se encuentra exclusivamente en el endocráneo y en la fosa pterigopalatina, ¿ya? También vamos a encontrar el ganglio pterigopalatino, que está asociado al nervio maxilar. De este emergen ramos que se unen al nervio pterigopalatino. También vamos a encontrar ramos del nervio pterigopalatino. Estos van a ser el nervio faríngeo, el nervio palatino mayor, los nervios palatinos menores, el nervio nasopalatino. Este nervio atraviesa el agujero esfenopalatino, el nervio nasopalatino, para inervar la mucosa de las cavidades nasales y el tabique nasal, ¿ya? El nervio nasopalatino. También otros que vamos a encontrar, otros ramos del nervio pterigopalatino, van a ser los ramos nasales posteriores y superiores, que se dirigen a la mucosa de la pared lateral de las fosas nasales. Y por último también vamos a encontrar el nervio cigomático, se ubica por encima del nervio maxilar y se dirige hacia la fisura orbitaria superior. Este nervio, el nervio cigomático, se comunica con el nervio lagrimal. Va a transportar fibras parasimpáticas que son esenciales para la función secretora de la glándula lagrimal, ¿ya? Aquí les quise dejar en los movimientos de la mandíbula, que son protrusión, retrusión, elevación, depresión, y qué músculo está involucrado en cada uno de estos movimientos. Y ahí ustedes después lo leen cuando les mande el PDF y lo leen con más detención. Como les dije, no me quise dedicar más a ver esto de la ATM, que él es más. El otro igual lo revisan por su cuenta. Es que no quería hacerle una ayudantiva como tan larga. De todas maneras, todas las cosas, incluso los que no hayamos visto, porque nosotros empezamos 2 semanas más tarde la ayudantía, los vamos a ver para el repaso del certamen. Así que ahí vamos a ver preguntas y vamos a repasar materia, ¿ya? Recuerden hacer el control para dejar la asistencia. Y eso, cualquier duda que tengan ahí al WhatsApp, ¿ya? Así que nos vemos la próxima ayudantía. Que estén bien. Mucho éxito esta semana.